fotos que sobre todo veía en Idealistas, pues eran unas fotos lamentables. Yo le ofrecí hacerle un homestaging a uno de sus pisos de forma gratuita. Le hacía el diseño de la reforma y le hacía la reforma al cliente que había comprado el piso. Tengo que decir que realmente la inversión que se hace en el homestaging se recupera. Entonces, es que me pareció que era algo muy necesario. Y entonces, se me ocurrió la idea de Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta primer entrevista para Camino del Inversor. Hoy entrevistamos a Julia, una profesional del home staging que nos va a explicar en qué consiste esta técnica. Además, veremos ejemplos reales de reforma. Si te quedas hasta el final, también tenemos preparada una sorpresa para ti y vamos a conocer un poco más a esta gran profesional. Ahora sí, sin más preámbulos, sin más vueltas, vamos directo a la entrevista. ¡Vamos! Don't shut you down. You gotta stand at the fight. Got to stand up. Don't shut you down. You gotta stand up and fight. Oh, you got to stand up. Hola, buenas tardes a todos. Qué ilusión me hace estar aquí con Julia. ¿Qué tal, Julia? Buenas tardes. ¿Cómo te va? hola Mariano, buenas tardes. Bueno, Pues muy bien y bueno, lo primero que quería, Mariano, era agradecerte el que hayas pensado en que mi testimonio podía aportar valor a nuestra comunidad de inversores, en la que para mí es una satisfacción ser parte de este grupo, que nos permite aprender y colaborar y ir creciendo juntos. bueno, yo estoy muy contento de tenerte en esta de las primeras entrevistas de Camino del Inversor. Nos hemos conocido en alguna quedada y me parece que eres una persona súper profesional, un amor de persona y que tienes mucho para contarnos de tu experiencia y mucho para aportar. Y ahí va a estar mi labor en tratar de sacarte toda la información que pueda. Así que, bueno, si te parece, sin más, comenzamos con la entrevista. ¿Sí, Julia? Bueno, nosotros nos conocemos porque compartimos alguna comunidad de inversores. Sé algunos datos de tu vida, de tu trayectoria. Y bueno, quería preguntarte un poco que nos cuentes, para el que no te conoce, eh, ¿quién es Julia? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su profesión? Bueno, pues yo soy interiorista o arquitecta de interiores y bueno, pues hice, después de terminar mis estudios, pues hice un breve periodo de prácticas en un estudio de arquitectura, pero después mi vida profesional tomó otro rumbo durante varios años, hasta que en un momento dado pues sentí que necesitaba volver a lo que siempre había sido mi gran pasión. Entonces, bueno, pues me empecé a reciclar y, y entonces hice cursos de modelado en 3D y empecé a ponerme un poco al día en las tendencias sobre el interiorismo, y ahí es donde descubrí el homestaging. Entonces me pareció en aquel momento estaba triunfando, era un éxito en Estados Unidos, pero aquí no era muy conocido. Eh, entonces, bueno, pues ideé un plan y empecé a ofrecérselo a inmobiliarias, para ver si estaban interesadas en esta herramienta de venta.
y ahí fue donde comencé, retomé mi carrera y empecé otra vez a colaborar con esta inmobiliaria. Estamos hablando aproximadamente de qué año, cuando se lo ofreces Pues a las inmobiliarias, este servicio. 15 años aproximadamente. Bueno, estamos hablando de una época en donde, tú lo has dicho, ¿no? No estaba muy de moda en España esto del home staging, era algo que venía de Estados Unidos en principio, lo cual ya me estás Sí, dando alguna pista de tu mentalidad inquieta, ¿no? Empezaste a buscar algo distinto y sobre todo te distinto. diste cuenta de que si se lo ofrecías a las inmobiliarias, que era quien tenía el producto, ¿no? Eso es. Podían a lo mejor, no sé, ¿qué viste? Que podían a lo mejor vender su producto más rápido, a mejor precio. Claro, hoy en día ha variado poco, pero en aquel momento las fotos que sobre todo veía en las Idealista, en las otras plataformas que anunciaban la venta de pisos, pues eran unas fotos lamentables del estado en el que ofrecían los pisos. Entonces, es que me pareció que era algo muy necesario. Y entonces se me ocurrió la idea de ofrecerlo a las inmobiliarias. Y bueno, pues hubo una que es, y hoy en día lo sigue utilizando, y el dueño de la inmobiliaria era una persona también inquieta y muy abierto de miras. Y entonces tuvimos una entrevista y le conté un poco del tema y bueno, empezamos a rodar con ello. Qué bien, qué Eh, bien. De hecho, para este inicio del homestaging, yo le ofrecí hacerle un homestaging a uno de sus pisos de forma gratuita para que viera que no perdiera dinero, ¿no? Y entonces él accedió y bueno, pues hicimos esa prueba con un piso, le hice el homestaging totalmente gratuito y él al ver el resultado, que fue espectacular, pues lo implementó en su empresa y a partir de ahí empezamos ya a colaborar. Y que Qué luego guay. se fue a otros trabajos. Claro, qué bueno, qué buena idea esa porque te abrió una línea de negocios que quizás no era tan conocida y bueno, ha sido una innovadora. Entonces, y aunque no voy a decir nada nuevo, 15 años después sigue habiendo en Idealistas esas fotos que tú dices que Sí, son invendibles. Julia, tú también, además de dedicarte al home staging, eh, eres inversora inmobiliaria, ¿verdad? Tú haces tus propias operaciones. ¿En qué momento te diste cuenta o habrás descubierto que tenías una oportunidad, además de este servicio que brindabas, ya de participar quizás en una reforma completa, en una compra, reforma y venta, todo por completo? ¿En qué momento te empezaste a dar cuenta de esto? sí. Bueno, pues todo siguió el proceso a partir de la colaboración con esta inmobiliaria. Yo a la inmobiliaria, hablando con el dueño, aparte del homestaging, le ofrecí también el hacerle el plano de los pisos del estado actual, del piso que vendían, y luego unas opciones de reforma, haciéndole los planos de esas opciones de reforma. Entonces ellos lo empezaron a utilizar como herramienta de venta para enseñarle el potencial que tenía el piso a los clientes. Entonces el cliente, una vez que compraba el piso, eh, tenía una entrevista conmigo, entonces yo, investigando un poco lo que él necesitaba, le hacía un presupuesto de reforma y entonces ya, digamos que había esa conexión con el cliente y en muchos casos terminaba dándome la reforma. Es decir, le hacía el diseño de la reforma y le hacía la reforma al cliente que había comprado el piso. Entonces, eso duró un tiempo y con esa experiencia que tuve, pues poco a poco me fui dando cuenta que eso que estaba haciendo para la inmobiliaria y para el cliente final
lo podía hacer yo comprando yo el piso, haciéndole la reforma, haciéndole el home staging y vendiéndolo yo. Y entonces ya con ese bagaje, esa experiencia, pues ya formé la empresa y, y ya empecé a comprar pisos aquí en Madrid y hacer este recorrido. Qué bueno lo que has descubierto porque has logrado como cerrar ese círculo, ¿verdad? Con los clientes. Y a partir de ahí Eso. comenzar tu carrera como inversora inmobiliaria. Podemos ver algunas imágenes de tus trabajos que me has compartido, las vamos a compartir en pantalla y te voy a pedir si nos puedes ir comentando. Dame un momento. Bueno, este es uno de los famosos pisos estos que comentábamos, que aparecen fotos en Idealista, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Esto es una cocina. eh, Ahí me parece tres fotos de este piso. Este es el baño, tal y como aparecía y cuando se compró, y este el salón. Eh, y luego, a continuación, podemos ver las imágenes de este mismo piso. Este es el baño de ese mismo piso, como quedó reformado. Bueno, espectacular el cambio. Salón, con la cocina ya incorporada al salón y con el home staging. Aquí ya se puede ver la cocina al fondo. ¿eh? Y entonces ya, como veis, parece un piso totalmente, que no es el mismo piso, vamos. O sea, ahí está la magia de transformar un piso como las imágenes que hemos visto antes a ver estas imágenes que ya son pisos totalmente actualizados, funcionales y tal y como se demanda hoy en día. O sea, ese cambio que se hace con una buena reforma, una buena distribución y luego haciéndole un home staging, la verdad es que es espectacular y Es un es efecto una... wow, ¿no? Como se dice. Eso es. Bueno, vamos a ver, te voy a compartir en pantalla algunas fotos de otro piso que me has enviado. Cuéntanos, ¿qué es esto? Esto es un apartamento en plena reforma en la que ya se ha demolido gran parte. Esta, por ejemplo, es la vista de la entrada al apartamento, donde antes había una cocina y se ha demolido para dejarla abierta. Eh, en la siguiente foto, pues vemos la vista del apartamento desde la entrada hacia la parte de la terraza del salón. Y ahora veremos dos fotos de cómo quedó. ¿Ves? Pues esta es la cocina abierta que antes veíamos, la cocina abierta al salón, y en la siguiente, pues ya el salón reformado y con el home staging terminado, lista para envolver y vender. La verdad que cuesta creer, y eso que nosotros, que estamos en comunidad de inversores, cuesta creer, eh, luego de ver muchísimos pisos reformados, que es el mismo piso de antes, ¿no? Sí, 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 sí. Esa es la magia. Bueno, y acá tenemos otra cocinita. Aquí tenemos otro piso que también en el estado actual, o sea, el estado inicial de la compra, la cocina, el baño, el dormitorio, Bueno, este no estaba tan mal, después de todo, ¿no? El dormitorio. A ver cómo habrá quedado. cómo quedó. Esta es la nueva cocina, ¡Buah! ¡Qué cambio, eh! Y el este es el dormitorio. nuevo dormitorio. Julia, ¿esto que estamos viendo son muebles reales o No, son... estamos viendo esta cama, es una cama falsa, es Ujú. una cama de cartón, con cajas de cartón, pero que luego se viste y entonces aparentemente pues da la misma sensación de lo que ocupa una cama real y el efecto que el cliente percibe es suficiente y no es necesario tan siquiera comprar una cama real. Porque hay que tener en cuenta que luego, bueno, este es el salón, una vista del salón abierto,
que también quedó muy bonito. Te decía lo de la cama porque luego hay veces que haciendo este sistema de las cajas de cartón bien vestidas, porque luego no sabes el cliente que va a comprar si realmente va a querer una cama de 1,50 o de 1,20 o de 2 metros y, o con canapé, sin canapé, y de esa manera tampoco te ves, es decir, son muebles que es mejor dejarlos luego que el cliente elija lo que realmente necesita. Y el Claro. efecto que obtienes es prácticamente el mismo y más económico, más fácil de transportar, es un buen recurso. Muy bien, vamos a ver un piso más y a ver qué has hecho aquí. Ah, Este es otro aquí va piso, el famoso piso de la abuela, ¿verdad? la abuela. Este es un apartamento y entonces aquí vamos a ver las fotos del estado inicial de la abuela, o sea, de cuando se compró con los muebles antiguos, luego reformado y luego reformado, pero con el homestaying hecho, Ah, muy bien, para vamos a que para ver el cambio. A ver, ¿qué tal? salón, un dormitorio, la cocina y el baño. Aquí tenemos el salón ya reformado, pero vacío, la cocina, que ya se ha abierto al salón y se ha cambiado de sitio, pero también vacía, el baño, que ya lo hicimos un baño habitable, y ya aquí vemos el dormitorio, aquí ya le hemos hecho el homestaging, ya le hemos puesto la cama de cartón, un escritorio, el store, ya el efecto de un dormitorio donde el cliente ya puede ver lo que cabe en el dormitorio y las posibilidades que tiene. Sí, y además algo que no te puedo describir con una palabra exacta en este momento, pero se ve como que esto tiene un poquito más de vida, ¿no? Que una simple sala reformada. Eso es. Y esto ya, por ejemplo, es la imagen que hemos visto antes vacía, ahora ya con el homestaging del sofá, las mesitas. Además, de esta manera ya le indicas al cliente lo que cabe, dónde puede situar cada elemento y el cliente ya se hace perfectamente cuenta de lo que cabe, lo que no cabe y el espacio que tiene la vivienda. Y aquí la zona del comedor, este era un apartamento pequeño, y ya la siguiente, la cocina, con los detallitos del homestaging. Bueno, de vuelta, el cambio es notorio, ¿eh? De cara a la gran comunidad que tenemos de inversores y que tal vez alguien está pensando en comprar un piso, reformarlo, y a lo mejor dice, bueno, yo lo voy a amueblar, yo le voy a sacar una buena foto con mi iPhone. ¿Tú qué dices? Con esta gente, a lo mejor, a mí también me puede surgir esa inquietud de decir, bueno, la verdad que luego de la reforma y todos los costes asociados, estoy muy justo de dinero, me voy a ahorrar el dinero del home staging, le pongo un mueble de IKEA, una plantita y le saco una foto con mi móvil. Interrumpo la entrevista con Julia para decirte que si te está gustando este video, le dejes un like y que te suscribas al canal, así ayudas a que el canal crezca. Y quédate hasta el final porque con Julia tenemos una sorpresa para darte. Yo, claro, como profesional, tengo que decir que realmente la inversión que se hace en el homestaging se recupera. O sea, en todos los casos se recupera. Es simplemente tener la confianza en el profesional eh, de que va a sacar el mayor partido del espacio y con ello lo que lo que se pueda invertir lo vas a recuperar. Es más, te digo también un dato. Eh, Todos los pisos que con mi empresa he comprado, reformado y vendido, que los he semi-amueblado y hecho el homestaging, en ninguno me he tenido nunca que llevar ningún mueble. Todos los muebles siempre se los ha quedado el cliente que compraba. Vaya, eso es un buen dato.
porque lo que me has dicho antes como inversor me gusta mucho oírlo, pero me cuesta mucho cuantificar. Es decir, vale, vamos a hacer una inversión en home staging, sale, cuesta X dinero, Julia o quien sea, confío en ti, pero ¿cuánto rédito le voy a sacar a esa inversión? Es decir, yo mi piso haciendo home staging, ¿lo voy a vender 10.000 euros más caro? ¿O lo voy a vender, no sé, en una semana? ¿Cómo un inversor puede cuantificar o medir esta ventaja? Bueno, yo creo que lo mejor es hacer, quizá para quien es un poco hacer la prueba, ¿no? Un poco lo que te contaba que le hice la prueba al de la inmobiliaria, pues a lo mejor un inversor si todavía no lo cree suficientemente, no está suficientemente convencido, puede hacer una prueba de no hacerlo el home staging o hacerlo y ver el resultado. Eh, pero eh, está demostrado, ahora ya es algo que no se cuestiona, el hecho de que cuando publicas un piso con un buen home staging, las ventas se aceleran y lo normal, bueno, por ejemplo, yo mis pisos es que los vendíamos máximo en 15 días estaban vendidos. Eh, y, y eso es algo que yo lo tengo testeado y que soy una gran, vamos, hoy en día ya no se cuestiona el hecho de que el home staging te hace vender el piso más rápido y por tanto al venderlo más rápido ya estás ganando, estás ganando con Sí, esa estás ganando rapidez. tiempo, estás ganando tiempo. A mí que soy bastante escéptico, Julia, ya me tienes medio convencido, ¿eh? Porque solo con ver esa foto del piso reformado, vacío, y el piso reformado con muebles, con planta, con un poquito de vida, te cambia la percepción. No sé si es la palabra exacta, pero me cambia la percepción de ese piso. Ahora mismo en Madrid, hay en otras zonas que quizá también, pero bueno, yo lo que más conozco es Madrid. Si entras en las plataformas, verás que las empresas que se dedican a la inversión y que publican sus pisos, todas son exquisitas en el tema del homestaying. Todas publican con homestaging, unas, claro, dependiendo del nivel del piso, pues así es también el nivel del homestaging, pero es algo que ya no tiene vuelta atrás. O sea, aquí, por ejemplo, no puedes ya competir sacando un piso a la venta sin ese homestaging porque seguramente le venderás, pero vas a tardar más y seguramente le vas a vender con menos margen. En tu camino de inversora, ¿qué decisiones has tomado que crees que te han impulsado a dar un siguiente paso, a subir un escalón, a saltar de nivel, a progresar? Bueno, yo creo que, a ver, cuando yo empecé, es cierto que la situación era diferente a la que hay hoy en día, era mucho más fácil. Eh, pero es cierto que cuando el panorama va cambiando, tú tienes que ir cambiando también y adaptándote a los cambios que van sucediendo, ¿no? Entonces, yo creo que ahora para la inversión, bueno, una de las cosas que creo que es imprescindible es que la formación es clave. La formación para tomar decisiones inteligentes y minimizar riesgos es muy importante. Luego, también las comunidades de inversores te hacen contactar con personas que te pueden aportar su experiencia, cada uno la que haya tenido, ¿no? Y cada uno pues se tiene que identificar efectivamente con lo que más encaje con su perfil y que le dé sentido y satisfacción para que ese recorrido también pues sea más satisfactorio, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en el tema de lo que son pisos o perfil de piso para un inversor que quiera para alquilarlo o que quiera para reformarlo y venderlo, una de las cosas que siempre hay que o que se debe de mirar es un poco pensar en el perfil del comprador, para quién va dirigido
ese inmueble. Creo que yo siempre es la primera pregunta que me hago. Si este piso le compro, ¿quién va a ser el comprador o para quién va dirigido? Porque en función de la respuesta que tengas, eh, creo que es la reforma y la inversión que tienes que hacer y luego el, digamos que el estilo del piso y el homestaying del piso que hagas. Todo enfocado a qué perfil de inversor o de cliente final te va a comprar la vivienda. Y si es que lo vas a comprar para alquilarlo, por ejemplo, pues igual, ver si realmente pues, ese piso tiene las habitaciones para sacarle la rentabilidad suficiente, ver a qué tipo de cliente se lo quieres alquilar y dependiendo también de esa respuesta, hacer la reforma en cuanto a la inversión y en cuanto a la estética de la reforma y el homestaging y el amueblamiento. Entonces, yo diría que es una casi de las principales preguntas que hay que hacerse al valorar una vivienda para comprar. Me has contado, esto lo estamos grabando en el mes de agosto de 2025, me has contado que acabas de finalizar dos reformas en paralelo, que ahora estás un poco estos días más tranquila. Y si yo soy un inversor y no me quiero liar tanto y quisiera contratar tus servicios, Julia, ¿tú trabajas en qué zonas de España? Bueno, yo, si es un trabajo presencial, pues en Madrid, en cualquier zona de Madrid. Y si es un trabajo, por ejemplo, que también puedo realizar online, que es el tema, por ejemplo, de los planos. Es decir, si a mí me envían un plano de un estado actual de una vivienda que lo quieren reformar y me mandan ese plano y unas fotos del piso, yo les puedo hacer un plano con las opciones de cómo mejorar y aprovechar ese espacio para hacer la reforma. Y eso lo puedo hacer online a cualquier parte de España. Cuidado, Julia, lo que estás por decir, porque este video tengo expectativas que se vean todas las comunidades de toda España, así que no sabemos hasta dónde podemos llegar. Pero básicamente cualquier persona de España, cualquier inversor en toda España, podría entonces contactarte para tener tu Claro. asesoramiento, ¿verdad? Vamos a aprovechar y vamos a dejar aquí en pantalla y también en la descripción, en el primer comentario que lo voy a dejar fijado, los datos de contacto de Julia, el email, el móvil y un link a una web en donde podéis entrar y ver trabajos que ha hecho con su empresa. Julia, ¿qué más te puedo decir? Agradecerte el tiempo que nos has dedicado, tu experiencia, haberte abierto a esta entrevista y, y bueno, por último, si quieres dejar algún mensaje, algún comentario para todas las comunidades de inversores que nos estén viendo, eh, lo puedes dejar por aquí. Bueno, pues nada, decirte, Mariano, lo que decía al principio, que te agradezco muchísimo el que hayas pensado en mí y pensar que podía aportar algo a la comunidad y nada, a la comunidad de inversores, pues nada, que estamos todos aquí para aprender unos de otros, para, para aportarnos experiencias y para poder ir apoyándonos unos en otros, ir creciendo y seguir en este mundo tan interesante y tan apasionante como es el de las inversiones inmobiliarias, que además cada vez nos ofrece opciones diferentes a las que a lo mejor nunca nos habíamos parado a pensar y que cada vez se van ampliando y que tenemos que estar todos abiertos a nuevas formas de inversión inmobiliaria. Julia, te agradezco de todo corazón haberte prestado a esta entrevista, haberte abierto a darnos tus conocimientos, tu experiencia y tus consejos. Y bueno, al resto que están viendo, les agradezco por estar mirando este video hasta el final y seguimos con la siguiente entrevista. ¿Sí? Adiós, Julia. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo video. Si estás pensando en comprar un piso o si estás pensando en comprar para luego reformar y alquilar
o vender, o incluso si ya has comprado y ya estás en plena reforma, puedes contar con el asesoramiento profesional de Julia. Contacta con ella, menciona el código en pantalla y benefíciate de una asesoría gratuita. Espero que te haya gustado esta entrevista y nos vemos en la siguiente. Adiós, amigos.